Buenos días a todos, los amigos que podáis estar viendo esta reunión a través de vuestro Facebook, también a los hermanos que estáis conectados en esta mañana, a la familia que también puede que esté también conectada. Y en esta mañana nos hemos reunido pues para darle gracias al Señor, para darle gloria y darle honra, para escuchar sus palabras, sus consejos también, que son los que nos guían en nuestro camino diario. Su palabra dice la Biblia que es como lumbrera en nuestro camino. Entonces su palabra alumbra aquellas cosas que hay oscuras en nuestras vidas, que no nos damos cuenta que las tenemos, pero que Dios quiere sacarlas y quitarlas, ¿no? Para poner algo nuevo en nosotros. Y en esta mañana me gustaría leer el Salmo 105, los 3 primeros versículos, que dice: Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus hazañas, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Dice, dad gracias al Señor, invocar su nombre. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a invocar el nombre del Señor y darle a conocer entre los pueblos, en este caso entre las personas que puedan estar escuchando en esta mañana. Y vamos, como dice el versículo 2, a cantarle y hablar de todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y el último versículo, el 3, dice, gloriaos en su santo nombre. Vamos a gloriarnos en Él en esta mañana. Y vamos a alegrar nuestro corazón, porque dice que se alegra el corazón de los que buscan al Señor. Así que en esta mañana vamos a gozarnos y deleitarnos en su presencia, porque en su presencia, como dice la palabra, hay plenitud de gozo. Y en su presencia entendemos muchas cosas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a alabarle. Te animo a que le alabes con todo tu corazón. presencia es nuestro hogar, tu presencia.
que reines, poderoso Señor, aleluya. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos alabarte en esta mañana, Dios Santo y poderoso. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Aleluya, Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos venir a ti, delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Tu presencia, Señor, es lo mejor que tenemos, Señor. El poder entrar en tu presencia, Señor, con alabanza, con gratitud en nuestro corazón. Te agradecemos todas tus misericordias, todas tus bondades, todo lo que nos bendices, Señor. Gracias por el alimento, por el abrigo, por tener un lugar donde cobijarnos y sobre todo gracias por tenerte, Señor, en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres un Dios imparable, que no hay nada ni nadie que pueda impedir lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Eres exaltado, tu nombre
inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Aleluya, gracias Sí, Dios, Señor. te alabamos, gracias. No Porque si te temor. tenemos a ti estamos completos, Señor. Amén, Aleluya. Señor. Tú eres Bendito digno de ser eres. grandemente exaltado. Tú eres Rey, aleluya. Nos postramos ante ti, Cordero Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
camino, Señor. Gloria al Señor. Estamos muy contentos de que podáis estar unidos a nosotros a través de las redes sociales. Como siempre os digo, es preferible todo aquel que pueda asistir a una reunión presencial. Siempre es preferible que escuchar por las redes sociales, pero si estás siguiéndonos, si estás escuchándonos, queremos que seas muy bendecido como lo somos nosotros. Voy a presentar la palabra del Señor en oración. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra trae esperanza al alma perdida. Tu palabra es agua para el sediento, tu palabra es comida para el hambriento, es abrigo para el que tiene frío, Señor. Tu palabra lo es todo para nuestra vida. Yo te pido que tú me uses en esta mañana para traer tu palabra,
pero una palabra llena de vida, que tu Espíritu vivifique tu palabra en mi boca, Señor, y que a través de las redes sociales tú puedas traer vida, puedas incendiar los corazones, Señor. Oh, gracias, Señor, por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Como sabéis, si nos seguís habitualmente, pues las últimas 2 veces que traje la palabra, estuve hablando acerca del poder de la cruz y de la necesidad que tenemos de experimentar el poder de la cruz en nuestras vidas, porque la cruz tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados y hacernos renacer a una nueva vida en la que ya no vivimos nosotros conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra voluntad, sino que Cristo vive en nosotros. La cruz provocó el cambio de rumbo en la humanidad y puede provocar el cambio de rumbo en nuestra vida, en la historia de nuestra vida, porque Él se encarga de ir transformándonos. A veces nos confundimos. La vida cristiana no es una vida en la que cada uno de nosotros tenemos que ponernos una serie de valores y principios morales dificultosos por los que tenemos que vivir, por los que tenemos que sacrificarnos, poco menos que flagelarnos para agradar a un Dios severo. Pero no es así. El ser cristiano realmente no es más que dejar que Jesús entre en nuestro corazón, que el poder de la cruz pueda actuar en nuestra vida, haciendo morir nuestros deseos y nuestra voluntad, para que la vida de Cristo pueda ir manifestándose en nosotros. Pero no es algo por lo que nosotros necesitemos luchar, sino que va produciéndose en nuestras vidas de forma natural. De la misma manera que cuando plantamos un naranjo de forma natural llega el día que da naranjas porque lo lleva escrito en sus genes. De la misma manera, si Cristo es engendrado en nuestro corazón, si le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús de forma natural, Él hace que vayamos siendo transformados por el poder de la cruz y que podamos vivir conforme a sus principios, conforme a sus valores. Hoy quiero decir que muchas veces hablamos de la cruz y de la muerte de Jesús en la cruz, sin llegar a entender plenamente en qué consistió la obra de la cruz en toda su dimensión. Y no es mi pretensión hoy que podáis llegar a entenderlo en toda su dimensión, porque quien murió en la cruz no tiene dimensiones, es infinito y por tanto nos resulta imposible poder comprender totalmente y plenamente lo que ocurrió en esa cruz. Pero yo quiero arrojar en esta mañana un poquito más de luz para que podamos ir conociendo un poquito más cuál fue la obra de la cruz para nuestras vidas. Quiero que empecemos leyendo lo que Pablo escribe a la iglesia de Colosas en su carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículos 13 al 15. El apóstol Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En estos versículos podemos encontrar la primera faceta de la obra de la cruz, donde se enfatiza nuestra condición antes y después de la obra de la cruz en nuestra vida. Pablo empieza con una descripción de nuestra situación para que podamos ser verdaderamente conscientes
de nuestra condición sin Cristo y luego la contrasta con nuestra nueva situación después de haber pasado por la cruz. Y quiero insistir, como hago siempre que hablo de la cruz, no me refiero a una cruz física. Me estoy refiriendo a lo que Jesús hizo en aquella cruz hace casi 2000 años. Y el valor no lo da la madera de la cruz, porque probablemente en esa misma cruz donde crucificaron a Jesús, crucificaron a muchos otros reos de muerte que han pasado inadvertidos después de los siglos de historia. Lo que hizo importante a aquella cruz no fue la madera, sino que fue aquel que fue crucificado, a Jesús el Cristo. Pablo les dice a los cristianos de la ciudad de Colosas que antes de pasar por la obra de la cruz estábamos muertos en nuestros pecados. Pero atendiendo a las enseñanzas de Pablo en su carta a los romanos, en la que explica que todos somos pecadores, nos daremos cuenta que lo que el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Colosas es extensivo a nosotros. Porque Pablo le dice a la iglesia de Roma que todos hemos pecado y por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa a cuántas reuniones vayas, no importa a cuántas misas vayas, no importa cuánta penitencia hagas, estás y estoy destituido de la gloria de Dios si no he rendido mi corazón a Jesús, si no le he entregado mi vida y le he abierto las puertas de mi corazón. No hay ni una sola persona que habiendo nacido de hombre y de mujer pueda decir que está libre de pecado, por buena persona que sea, porque todos hemos nacido en la condición de esclavos del pecado. Por lo que al ser esclavos, por más que nos lo propongamos, nos es imposible vivir sin pecar. Porque no tenemos más remedio que obedecer a nuestro amo, que es el pecado y la maldad. Esto se manifiesta de una manera más clara en unas personas que en otras. Pero si indagamos en la vida de todas las personas, si rascamos un poquito en la vida de cada persona, nos daremos cuenta que todas las personas hemos pecado. Por lo que todas las personas estamos muertos en pecados, como también lo enseña Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte, es decir, la consecuencia de nuestros pecados. Y todos hemos pecado, pues la consecuencia de nuestros pecados es la muerte. Esta es tu condición si no has pasado por la obra de la cruz. Pero los que hemos pasado por la obra de la cruz, como les dice Pablo a los cristianos de Colosas, hemos recibido la vida juntamente con Cristo, porque nuestros pecados han sido perdonados. Esto también lo confirma el apóstol Pablo en el Evangelio, en la carta a los Romanos, en el versículo que acabo de citar, porque el versículo que acabo de citar empieza diciendo la paga del pecado es muerte, pero no acaba aquí el versículo. Pablo sigue escribiendo y sigue diciendo que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo puede darnos vida si la consecuencia de nuestros pecados es la muerte? Pablo lo deja muy claro, perdonándonos nuestros pecados. Si no hay perdón de pecados, no puede haber vida, porque la consecuencia del pecado es la muerte y todos hemos pecado. Así que la justicia de Dios
tiene que cumplirse y tú y yo merecemos morir. Por eso era necesaria, era imprescindible la muerte de Cristo. Porque al morir en la cruz por nuestros pecados, Él asumió la culpa de todos nuestros pecados. Y al morir en la cruz por nuestros pecados, satisfizo la justicia de Dios, cumpliendo la sentencia en Él. Todos sabemos que una persona no puede ser condenada 2 veces por el mismo delito. Por lo que al cumplirse la sentencia en Cristo, todo aquel que por medio de la fe acepta este pago que Cristo hizo en la cruz, obtiene el beneficio descrito en los primeros versículos que leímos, de que el acta que tiene Satanás, donde están escritos todos nuestros pecados y que Él usa para acusarnos delante de Dios, es arrancada de su libro de actas y es clavada en la cruz, donde la sangre derramada de Cristo, en cumplimiento de la sentencia que la santa justicia de Dios demandaba, limpia nuestra acta, borrando todos nuestros pecados, dejando a Satanás sin instrumentos ni base legal para acusarnos delante de Dios, por lo que Dios puede perdonarnos nuestros pecados y puede darnos vida. Esta victoria de Jesús sobre Satanás, que le permitió arrancar del libro de actas que Satanás tiene y clavar en la cruz todas las actas de nuestros pecados, de todos los pecados que hemos cometido aquellas personas que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Porque lógicamente, si tú no quieres aceptar el pago que Cristo hizo por ti, el acta de tus pecados sigue intacta en el libro de actas que tiene Satanás. Y cuando tengas que presentarte delante del Padre para ser juzgado, Satanás abrirá su libro de actas y le dirá a Dios, porque Satanás sabe que Dios es justo y no puede cometer injusticia, le dirá: este hombre, esta mujer, merece ser condenada al infierno, porque mira todos los pecados que figuran en su acta. Si tú quieres que Satanás no pueda encontrar el acta de tus pecados, o el acta de tus pecados esté limpia, tienes que aceptar el sacrificio que Cristo hizo por tus pecados. Y de esta manera puedes vivir en libertad, sin temor al futuro, sin temor a la muerte, porque la muerte no es más que el principio. La muerte no es más que como el nacimiento, es nacer a una nueva forma de vida. Pero si quieres poder nacer a una vida llena de una gloriosa eternidad, tienes que haber entregado tu corazón a Jesús para que el acta de tus pecados haya sido borrada. La segunda faceta de la obra de la cruz la podemos ver en la primera carta que el apóstol Juan escribe en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10. El apóstol Juan escribe: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan quiere que podamos entender, al menos en cierta medida, cuál es la mayor muestra de amor hacia nosotros. Porque
es sabido por todos que mucha gente cuando todo va bien se acuerda de Dios o incluso niegan la existencia de Dios. Pero cuando las cosas van mal, entonces se acuerdan de Dios para echar las culpas de lo que está sucediendo o para cuestionar a Dios con la famosa interrogante de ¿por qué Dios permite? Para preguntarte por qué Dios permite si te acuerdas de Dios. Pero cuando todo va bien, entonces te olvidas de Dios y niegas tu existencia. Incluso a veces los cristianos, en los momentos de dificultad o de tormentas en la vida, nos olvidamos de que Dios es amor y que lo demostró de una manera absoluta y sublime al enviar a su Hijo eterno, a su Hijo unigénito para que podamos nosotros vivir por Él. Porque como vimos que dijo Pablo, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por lo que si vivimos, no es gracias a nuestros méritos, sino al amor eterno e inalterable que Dios siente por nosotros y que manifestó al enviar a su Hijo para morir en la cruz, convirtiéndolo en la propiciación por nuestros pecados, como dice Juan en esta carta que hemos leído. Esta es la segunda faceta de la obra de la cruz. No solo es que nos ha dado vida, sino que además Dios ofreció a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y para poder entender la importancia de este acto de Dios a nuestro favor, tenemos que entender bien lo que es la propiciación. Porque este término hoy en día no es muy utilizado. Es más, en gran medida ha quedado en desuso. Porque ya no se realizan, por lo menos de manera abierta, los sacrificios a los dioses. Es verdad que todavía quedan sociedades y culturas tribales que siguen ofreciendo sacrificio a los dioses. Pero en la sociedad moderna y occidental en la que vivimos, esta palabra ya casi no se utiliza. Y eso dificulta nuestra comprensión de lo que Dios hizo, de lo que significa que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que vamos a ver lo que significa propiciación. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer las demandas del ofendido. Cuando uno ofende a otro y lo provoca a ira, tiene que hacer algo, ofrecerle algo para aplacar la ira y restaurar las relaciones, para que el ofendido se sienta resarcido. Pues, si esto lo aplicamos a Dios, mi pregunta es, ¿quién es el ofensor y quién es el ofendido? Claramente los ofensores somos nosotros, porque todos hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Por tanto, en esta relación entre el hombre que es el ofensor y Dios que es el ofendido, ¿quién debería de ofrecer la propiciación para aplacar la ira del otro? Creo que no hay duda de que el hombre, como es el ofensor y Dios el ofendido, debería de ser el hombre el que ofreciera la propiciación para tratar de aplacar la santa y la justa ira de Dios. Sin embargo,
como vemos en el versículo que acabamos de leer en la carta de Primera de Juan, Dios, que es el ofendido, y quiero resaltarlo y recalcarlo, Dios, que es el ofendido por nuestros pecados, es el mismo el que provee la propiciación, ya que nos envió a su Hijo Jesús para que al morir en la cruz se convirtiera en la propiciación por nuestros pecados. Porque al cumplir la sentencia que la santa justicia de Dios demandaba por nuestros pecados, la ira de Dios quedó aplacada y de esta manera podemos reconciliarnos con Dios. Esto es importante que lo entendamos. El ser humano es el ofensor. Dios es el ofendido. Y sin embargo, Dios es el que provee del regalo, de lo necesario para aplacar su propia ira. No esperó a que nosotros hiciéramos un sacrificio perfecto porque nos era imposible. Él ofreció ese sacrificio perfecto para que la ira pudiera ser aplacada como consecuencia del cumplimiento de la sentencia en la persona de Jesús. Verdaderamente no hay mayor muestra de amor que lo que Dios hizo por nosotros. Siendo Él el ofendido, proveyó los medios a través de la muerte de Jesús para poder aplacar su ira, sin necesidad de ser injusto, porque Dios no puede ser injusto. Y le proveyó los medios para aplacar su ira, porque la justicia se ejecutó en Jesús. Y abrió las puertas del cielo para que cualquiera que acepte la propiciación ofrecida por Él pueda obtener el perdón de los pecados y así reconciliarse con Él. La siguiente faceta de la obra de la cruz que vamos a ver en este día se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 17. El autor de esta carta dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El autor de la carta a los Hebreos explica que Jesús vino a expiar los pecados del pueblo, porque la expiación es una faceta de la obra de la cruz. Es quizás similar a la propiciación, pero tiene sus diferencias. Así que vamos a ver ahora lo que significa que Jesús viniera a expiar, a hacer expiación por los pecados del pueblo. Y vamos a ver también de dónde viene lo de la expiación para poder entender mejor esta faceta de la cruz. La expiación es la total eliminación de la culpa. La propiciación lo que hacía era aplacar la ira. La propiciación era, como así decir, el regalo que se le ofrece al ofendido para aplacar su ira. Pero la expiación lo que implica es la eliminación de la culpa, para que Dios no tenga que ser injusto y perdonar al que no se lo merece. La expiación consiste en la eliminación de la culpa. A través de la expiación, nuestra culpa, la culpa de nuestros pecados, es quitada de nosotros. A través del sacrificio de Cristo. Porque la expiación
es la eliminación de la culpa o pecado a través de un sacrificio. Solo a través de la muerte se puede realizar expiación. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio del sacrificio de un animal o, en el caso de lo que creemos los cristianos, por el sacrificio de una persona. Nosotros que somos culpables delante de Dios de cometer pecados, quedamos absueltos de cualquier pena por medio de la muerte de Cristo en la cruz, en sustitución nuestra. Cristo murió a fin de salvarnos de la justa ira de Dios y asegurarnos su favor. La muerte y la resurrección de Cristo representan la provisión de Dios para la salvación del hombre a través del perdón total y definitivo de nuestros pecados, porque Cristo expió nuestros pecados en la cruz. Ahora vamos a ver por qué Cristo pudo hacer una expiación completa y perfecta de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote un solo día al año, llamado Día de la Expiación, tenían que realizar una serie de rituales y sacrificios de animales para obtener el perdón de sus pecados. Y después, una vez sus pecados habían sido quitados por haber sido expiados a través de la muerte de un animal, este hombre podía entrar en el lugar santísimo para rociar sobre el propiciatorio la sangre de los animales muertos. De esta manera el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados que el pueblo había cometido. Perdón. Una vez que había expiado sus propios pecados, entraba en el lugar santísimo para consumar la expiación por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote era un hombre imperfecto, por lo que no podía ser un sumo sacerdote perfecto. Y los sacrificios de animales eran sacrificios imperfectos, por lo que no podían producir una limpieza perfecta de los pecados. Por eso el día de la expiación era una provisión temporal que debía de repetirse año tras año. Dado que los sacrificios de animales no podían producir una limpieza perfecta de los pecados, era necesario que viniera Cristo como el sumo sacerdote perfecto, ya que no cometió ningún pecado a lo largo de toda su vida, para que de esta manera pudiera ofrecer un sacrificio perfecto al ofrecerse a sí mismo. El sumo sacerdote perfecto como el perfecto Cordero de Dios que quita definitivamente los pecados de aquellos que por la fe aceptan su sacrificio. La siguiente faceta de la obra de la cruz se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma, en el capítulo 3, versículo 28, donde el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Somos justificados. Este aspecto o faceta de la cruz es muy importante, porque Dios no podía perdonarnos y ya está. Si Dios nos hubiera perdonado y ya está, hubiera cometido un pecado de injusticia, porque la ley demanda la muerte del pecador. Es por esto que nadie se puede salvar por medio de sus buenas obras, porque cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, de la ley nos convierte en culpables y por tanto en merecedores de la condenación eterna.
Dios no podía saltarse la sentencia de la muerte que pesa sobre cada uno de nosotros como consecuencia de nuestros pecados. Era necesario que se cumpliera la sentencia que la ley establecía, porque Dios es amor, pero Dios también es justicia al mismo nivel que amor. Así que era necesario que se cumpliera la sentencia que la ley exigía como consecuencia de nuestros pecados. Por eso fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz, porque de esta manera Dios puede perdonar nuestros pecados sin ser injusto, porque la ley se ha cumplido. Al morir Jesús en nuestro lugar, cargando con la culpa de nuestro pecado, la justicia de Dios quedó satisfecha. Por lo que la salvación no es un acto de injusticia de parte de Dios, porque su justicia se ejecutó en Jesús y a nosotros se nos imputa, es decir, se nos atribuye la justicia que a lo largo de toda su vida tuvo Jesús, porque Él no cometió pecado. Podemos definir la justificación como el acto por el cual Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos al imputarnos a nosotros por medio de la fe la obediencia y la justicia de Cristo. Es decir, por la obra de la cruz no hay un simple perdón de pecados hacia nosotros y ya está. Por la obra de la cruz, nuestros pecados no fueron quitados, sino que fueron clavados con Cristo en la cruz, para que la sangre de Jesucristo nos limpiara a cada uno de nosotros, de tal manera que ya nadie nos puede culpar de pecados. La justificación no es una recompensa por algo bueno que nosotros hayamos hecho. No es algo que nosotros podamos ganar o merecer por nuestras buenas obras, porque ya Dios advirtió a través del profeta Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. La justificación es un regalo inmerecido de la misericordia y la gracia de Dios, que carga en Cristo nuestros pecados para que sean clavados en la cruz, y a nosotros, por medio de la fe, nos imputa o nos atribuye la obediencia y la justicia de Cristo. Otra faceta de la cruz la podemos encontrar un poquito más adelante en la carta que Pablo escribió a los cristianos de Roma, en el capítulo 5 y versículos 10 y 11, donde el apóstol Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El pecado nos ha enemistado con Dios. El pecado ha levantado un muro que nos separa de Dios y que nos pone a merced del enemigo de Dios, por lo que por causa del pecado, queramos o no, nos guste o no, somos peones en las manos de Satanás. Esto no quiere decir que todos los que son inconversos estén endemoniados. Lo que quiere decir es que de una manera más o menos consciente, el pecado nos ha alejado de Dios, nos ha enemistado con Dios y nos ha puesto bajo la influencia del principado de las tinieblas. Al morir Jesús en la cruz y cargar con nuestros pecados, por la fe nuestros pecados son quitados del medio, siendo eliminado todo lo que causaba nuestra enemistad con Dios. Por lo que Dios puede reconciliarse con nosotros,
salvándonos de la condenación eterna que por nuestros pecados merecíamos. La última faceta importante es la redención. Aunque hoy no voy a hablar de ella, dado que la expliqué en mi último mensaje, cuando hablé de la necesidad del poder de la cruz en nuestras vidas. Solo quiero recordar que Cristo es nuestra redención, porque Él pagó el precio necesario para poder liberarnos de la esclavitud. Y ese precio no es otro que el de la muerte. Él ofreció su vida en la cruz para que nosotros, si aceptamos su regalo, el de la libertad del pecado, podamos experimentar y heredar la salvación eterna. Si todavía no has experimentado los múltiples beneficios de la obra de la cruz, porque no has aceptado todavía el sacrificio de Cristo para obtener tu salvación, no esperes a mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios está ofreciendo su regalo más sublime, que es el perdón de tus pecados. Dios te está ofreciendo en esta mañana la oportunidad de beneficiarte de todas las facetas de la obra de la cruz y ser salvo por toda la eternidad. Por lo que te animo a que repitas la oración que voy a hacer, aceptando el regalo de la cruz e invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Si la haces, hazla de todo corazón. Dios te está escuchando allí donde estés, no importa dónde estés. Señor, yo quiero darte las gracias por haber abierto los ojos de mi entendimiento y haberme hecho que me diera cuenta de mi pecado, de que soy un pecador, de que por tu santa justicia estoy condenado por toda la eternidad. Pero también me has abierto los ojos del entendimiento para entender que tú pagaste el precio de mi salvación y que ahora me estás ofreciendo el regalo de la salvación. No tengo palabras para agradecerte ese regalo. Yo te pido que tú me ayudes a extender mi mano por medio de la fe para agarrar ese regalo y apropiármelo. Yo te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados. Que la sangre de Jesús que fluyó por aquella cruz borre todos mis pecados que están escritos en las actas que Satanás tiene. Yo te pido, Señor, que tú me limpies, que tú me perdones. Te pido, Señor, que a partir de ahora tú entres en mi corazón. Te pido, Señor, que tú reines, que estés sentado sobre el trono de mi corazón para reinar sobre mi vida. Que a partir de ahora, Señor, ya no viva conforme a mis propósitos, conforme a mi voluntad, conforme a mis deseos, sino que viva por y para ti, porque tú tengas el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga grandemente. Y si no has querido hacer la oración, aún no es tarde. Mientras haya aliento de vida en ti, estás a tiempo de abrir tu corazón e invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de vosotros. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo con minúsculas, todo junto, sin acentos. Jimdofree se deletrea JIMDOFREE.com. Un abrazo y deseo que tengas una semana muy bendecida.